Profe, una Grabación. pregunta. Dime, claro. Esta es la réplica del 1, ¿cierto? No que ese día es que usted le robó el computador, algo así, escuché una compañera. Que se me robó el computador. Pues eso No. escuché yo en un grupo, entonces que este es del 1, ¿cierto? Esta es la primera, de la primera sesión. ¿Esta es la réplica? Esta es la segunda sesión. A ver, les comento un poquito. Lo que pasa es que como ya les había dicho alguna vez, ¿cierto? Nosotros tenemos varias actividades, pues, como digamos en el transcurso de nuestro quehacer y ustedes pues reciben varias actividades en la materia como, pues, como estudiantes, ¿no? Ustedes reciben estas que estamos en este momento que se llaman CIPAS, ¿listo? CIPAS es básicamente un espacio que damos los tutores con nuestros propios estudiantes para aclarar dudas e inquietudes. Pero aparte de eso, ustedes reciben otras actividades que llaman CIPAS de primera matrícula. Son diferentes a este espacio como tal. En los CIPAS de primera matrícula pasa que esos en ocasiones sí tienen CIPAS, pues el normal y la réplica. No sé si te estás refiriendo a eso, porque hay una que se llama la réplica ahí, que es básicamente como la repetición del CIPAS como tal. ¿Listo? En el CIPAS aquí nosotros hemos dado el CIPAS, se lo tuvimos ya hace algunos días. Hagamos la teoría, pues, que necesitamos para esta actividad. Pero el CIPAS de primera matrícula, en particular, a mí no me tocó con ustedes. De hecho, los estudiantes que me tocaron en el CIPAS de primera matrícula, casi que todos eran de Santander de Quilichao. Entonces, pues es poco probable que hayan estado algunos de ustedes ahí, porque pues la mayoría de ustedes son de Palmira, ¿no? Y de hecho, pues unos poquitos, como unos 3 estudiantes que tengo de Santander de Quilichao, pero en el CIPAS de primera matrícula sí me tocó todos los estudiantes de Santander de Quilichao. Incluso recuerden que esos que llaman CIPAS de primera matrícula, antes, hasta hace un periodo, les conocían como B-Learning y B-Learning, ajá. Y esos asignan puntos, ¿no? Esos dan puntos. Por asistir a la primera sesión les dan 20 puntos, por asistir a la segunda sesión les dan otros 20 puntos y a la tercera sesión les dan otros 10 puntos adicionales que suman pues a la calificación total del curso. Y eso pues, por supuesto que es totalmente recomendado, ¿no? Pero la actividad que tenemos en este momento es para aclarar dudas e inquietudes que ustedes tengan con respecto a su actividad. Les comento un poquito, muchachos. Eh, prácticamente ya pasamos la mitad del tiempo de la actividad 1. ¿Listo? La actividad 1 cierra al finalizar este mes y entonces, bueno, ya pasamos la mitad del tiempo y pues yo he notado que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, por decirlo bien, la mayoría de ustedes ha participado activamente en los foros, ha participado activamente pues en entregar sus aportes a la actividad. Yo he revisado, incluso anoche pasé por los foros, revisé todos. Hoy ya tengo 4 entregas que han hecho estudiantes, o sea que hay algunos que han participado pues activamente. Sin embargo, lastimosamente, no son todos mis estudiantes los que han participado activamente. Hay estudiantes, varios estudiantes, que no han participado todavía. Ni siquiera han escogido el literal con el que van a trabajar, mucho menos, pues si no han escogido el literal, yo creo que mucho menos están haciendo los ejercicios. Entonces, por esa razón, yo les mandé un correo electrónico, seguramente ustedes lo vieron, les mandé un correo electrónico, pues, comentándoles que ya habíamos pasado el tiempo de la actividad y que ya era hora de ponerse las pilas con la tarea porque ya se nos está agotando el tiempo. ¿Listo? Ya se nos está agotando el tiempo. Recuerden lo que yo les había comentado hace algunos días que si bien esta actividad llega hasta, miremos exactamente hasta cuándo llega en la agenda del curso, miren, aquí está la agenda del curso, que si bien esta actividad se entrega o está disponible hasta el 1 de agosto, no significa que van a haber retroalimentaciones hasta el 1 de agosto, ¿no? De hecho, las retroalimentaciones son hasta 2 o 3 días
hábiles antes de ese 1 de agosto. O sea que las retroalimentaciones pueden ser hasta, por ejemplo, el jueves o, por ejemplo, el viernes, dependiendo de lo que diga la directora. Entonces, hasta, si ella dice que hasta el jueves, entonces hasta el jueves. Solamente lo que entreguen hasta ese jueves que viene, que sería el 28, pues hasta ahí irían las retroalimentaciones. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos. No dejen para última hora esta actividad. Si de pronto hay alguno aquí, pues que está como un poquito atrasado con la actividad, hay que hacerla, ¿listo? Hay que hacerla. Y justamente estos espacios, estimados estudiantes, son para que aclaremos todas las dudas, todas las inquietudes que ustedes tienen con su tarea. Por tanto, ya les había dicho en alguna ocasión, este espacio es abierto para ustedes. Ustedes tienen la libertad de prender su micrófono, tienen la libertad de escribir por el chat, pero pues la desventaja de escribir por el chat es que algunas veces pues yo tengo como la pantalla completa y no puedo ver bien qué es lo que dicen por el chat. Entonces pues tienen total libertad de encender el micrófono, interrumpir si algo no entienden, interrumpir si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, algún aporte, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, quiero que preguntarles de una vez y quiero que por favor me contesten y me digan, ¿cómo van con su tarea? ¿En qué ejercicio creen que tienen más inconvenientes? ¿O cuál ejercicio creen que debamos tratar? Porque parece que están como fallando ahí. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Los escucho. ¿Cuál ejercicio creen que está como más complicadito de todos? Profe, el cuarto punto. ¿El cuarto punto de leyes de inferencia? Sí, profe. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a resolver. ¿Y con las tablas de verdad todos están bien? ¿Con las tablas de verdad no tienen ningún problema? Sí, pero estamos bien, pero la ley de inferencia es que está como un poquito enredadita. Listo, perfecto. Bueno, Profe, qué entonces, pena. dime, claro. Es que yo sí tengo como alguna dudita en la tabla de verdad. ¿Será que usted me puede dar una explicadita breve? Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a resolver un ejercicio de leyes de inferencia. ¿Listo? Vamos a resolver un ejercicio de tablas de verdad. ¿Vale? Y vamos a mirar un ejercicio como el ejercicio 2, ¿listo? Porque si bien muchos lo han hecho correcto, yo he visto que varios, algunos de mis estudiantes tienen problemas con, en el ejercicio 2, que toca tomar un lenguaje natural y pasarlo al lenguaje simbólico, y hay bastantes estudiantes que se han equivocado ahí en los paréntesis, que se han equivocado ahí como en formar la frase en lenguaje simbólico. Entonces, eso digamos, es como los temas que vamos a tratar hoy. ¿Listo? Vamos a hablar un poco del ejercicio 4, un poco del ejercicio entonces 2, con lo que les digo, el lenguaje simbólico. Y vamos a hacer también una tablita de verdad para que veamos cómo es el asunto. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces, listo. Sí, Empecemos profe. entonces. Bueno, entonces, el asunto es el siguiente, ¿no? Vamos a cerrar por aquí un momentico. El asunto es el siguiente, ¿no? Nuestro quehacer, o bueno, en este tema nosotros tenemos que estudiar algo que se llama, pues, leyes de inferencia. ¿Qué pasa con las leyes de inferencia? Bueno, lo que sucede con las leyes de inferencia es que son muchísimas, ¿vale? Uno puede buscar en Google, de hecho puedo colocar aquí en imágenes y bueno, uno encuentra imágenes de sobra con leyes de inferencia. La primera imagen es como la que siempre utilizamos, esta imagen de aquí es como la que siempre estamos usando, pues no significa que sea la mejor, no significa que sea la peor, sino que siempre la estamos como manejando porque tiene las básicas, sencillamente es por eso, tiene las leyes de inferencia básicas, ¿de acuerdo? Entonces, esta tablita aquí es la que estamos utilizando muchas veces, usualmente la guardamos, bueno, aquí la voy a guardar para tenerla pues como aquí, incluso la puedo pegar en mi documento por acá para que quede como más clarito esto. ¿Listo? Aquí está, miren. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía, ¿no? No es que sea la mejor, no es que sea la peor. ¿Cuál es la cuestión con las leyes de inferencia? Las leyes de inferencia son nuestras herramientas, básicamente, a utilizar. ¿Listo? Son nuestras herramientas
Es lo que vamos a necesitar para demostrar la validez de argumentos, que es el ejercicio 4 de la tarea. En el ejercicio 4 ustedes tienen una ventaja y es que se les ayuda, digamos, un poquito con las leyes de inferencia a utilizar. Pero entonces voy a ir al ejercicio 4, la guía. Como ustedes vieron, yo tengo la guía abierta por aquí. Aquí está mi guía abierta y entonces voy a tomar uno de los ejercicios de la guía. ¿Listo? Voy a utilizar uno de los ejercicios de la guía y vamos a ver qué pasa con ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, tomemos el ejercicio número 1. Voy a tomarlo ahí pues como pues el primerito que sale aquí. ¿Listo? Voy a copiarlo, voy a tomarle un pantallazo. ¿De acuerdo? Listo. Y entonces vamos a nuestro documento y vamos a trabajar con este ejercicio 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que establecer la validez de este argumento. Tenemos que decir si este argumento es verdadero o no es verdadero. Y para eso tenemos que utilizar las leyes de inferencia. No lo dije, pero entre una de las primeras cosas que podemos decir acerca de las leyes de inferencia es que las leyes de inferencia son tautologías, ¿listo? Si ustedes recuerdan las tablitas de verdad, cuando uno hace una tabla de verdad y el resultado en la tabla de verdad son todos verdaderos, significa que uno tiene una tautología. ¿Qué significa eso en palabras más, palabras menos? Tautología significa que no depende de las proposiciones, que no depende de la naturaleza de las proposiciones, si son verdaderas o son falsas, sino que eso que está consignado en ese argumento es totalmente cierto siempre, ¿listo? Es totalmente cierto siempre. Entonces, ¿qué es lo importante para este argumento? Es darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos por aquí un condicional. A ver, un segundito. Observen, por aquí tenemos un condicional. De hecho, se los voy a subrayar. Ese condicional, ¿listo? Ese condicional es el condicional principal, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo anterior está encerrado entre corchetes y todo lo que sigue también está encerrado, en este caso, entre paréntesis. Eso me está diciendo que ese es el condicional principal. Miren que acá hay otro condicional, de hecho, este otro condicional, pero no es el principal porque no está implicando todo lo primero con lo segundo. Ese condicional que yo marqué en rojo ahí es el condicional primero. Me está diciendo todo lo anterior implica esto que viene hacia adelante encerrado en el paréntesis, ¿vale? Entonces ahí yo identifico pues cuál es el condicional principal. Y de ese condicional principal, pues yo tengo ese argumento y yo tengo que identificar las premisas que tiene ese argumento. De hecho, en la tarea a ustedes se les colabora con eso, se les da las premisas que tiene, pero yo las puedo identificar. ¿Cómo las identifico? Estimados estudiantes, ustedes vayan a todo el argumento y busquen las conjunciones, es decir, busquen la letra I en el lenguaje simbólico. Aquí se las marqué en moradito. Esas que están marcadas en morados son las conjunciones. Eso me indica cuáles son las premisas que voy a tener. Miren, se las voy a marcar entonces en color naranja. Aquí hay una premisa, acá hay otra premisa y acá hay otra premisa. Es decir, que este argumento tiene 3 premisas y por supuesto tiene una conclusión. Entonces, puedo sacar esa información, ¿vale? La premisa 1, voy ahora a escribirla ya con lapicero, miren. La premisa 1 de este argumento, premisa 1, será la proposición P, que es esa que está aquí. La premisa 2 de mi argumento será el paréntesis que sigue. Será el paréntesis que sigue. ¿El paréntesis qué dice? El paréntesis dice P disyunción, dice Q disyunción no P. Entonces, esa será mi premisa 2. Q disyunción no P. Entonces, aquí está, premisa 2. ¿Listo? Premisa 3, acá está, es el otro paréntesis. Dice Q implicación R. Entonces la puedo colocar aquí. Premisa 3 implica que es Q implicación R. ¿De acuerdo? Miren que con eso a ustedes se les colabora un poquito porque aquí se les coloca en la tarea. Miren, premisa 1, premisa 2 y premisa 3. ¿Listo? Premisas dadas. ¿De acuerdo? Y yo puedo saber, o mejor dicho, identifico cuál es mi conclusión
de todo este argumento. La conclusión usualmente uno la denota con la letra Q y la conclusión es justamente la parte derecha del condicional, que es el paréntesis de la derecha, que es P y R. ¿Listo? ¿Qué significa esto entonces, estimados estudiantes? Significa que yo quiero saber si la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3 realmente implican la conclusión que tenemos acá, ¿listo? Si realmente esas premisas sostienen esa conclusión o si no la sostienen. ¿Cómo hago eso? Pues entonces ahí es donde entran en juego las leyes de inferencia. Como las leyes de inferencia son tautologías, es decir, son ciertas siempre, yo puedo aplicar las leyes de inferencia a estas premisas 1, 2 y 3 dadas y entonces puedo ir averiguando si esa conclusión es cierta o no. ¿Cómo lo hago? Pues aplico las leyes de inferencia y lo que hago es ir sacando unas nuevas premisas. Por ejemplo, premisa 4, por ejemplo, después puedo sacar una premisa 5, por ejemplo, luego saco una premisa 6 y hasta que llegue a mi conclusión. Es decir, una compañera tutora decía, uno arma un caminito de premisas que lo vayan llevando hacia la conclusión. ¿Listo? Eso es lo que queremos, armar un caminito de premisas que me vayan llevando hacia la conclusión. ¿Listo? Y para eso tengo que apoyarme en las leyes de inferencia. En cuanto a las leyes de inferencia, aquí están, aquí las copiamos. No es que sea pues absolutamente necesario aprendérselas todas. Yo les decía a mis estudiantes del CIPAS de primera matrícula, no es que sea pues totalmente necesario aprendérmelas todas. Si me las aprendo, pues genial. Si me las aprendo, pues muy bien. Pero lo realmente necesario es aprenderlas a utilizarlas bien. Aprender a utilizarlas bien. Eso es lo realmente necesario, eso es lo que necesitamos. De hecho, yo como tutor no me las sé todas. Créanme que toda está lista y con estos nombres tan raros que manejan, no me las sé todas, no me las sé todas. Simplemente que cuando toque aplicar alguna, pues entonces aplicamos bien la ley de inferencia y eso es lo más importante de todo. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, perfecto. Entonces lo que les digo, ¿no? El micrófono es de ustedes, pueden encenderlo cuando quieran, pueden participar cuando quieran, ¿listo? Y si no entendieron algún paso, pueden interrumpir. Simplemente para no borrar aquí, voy a volver a copiar premisa 1, que era P, ¿cierto? Premisa 2, que era Q, disyunción no P, y premisa 3, que es Q, entonces R, ¿listo? Esas son mis premisas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con ellas. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo que ir con estas premisas armando unas nuevas premisas, ¿vale? Unas nuevas premisas. Entonces, bueno, un truquito siempre, es como que un truquito que se aplica casi siempre, pues, es como identificar la premisa más cortica de todas, ¿vale? Muchas veces funciona así, casi que digamos, en el 90% de los casos puede funcionar así. Yo identifico mi premisa más cortica y con esa empiezo a trabajar, ¿listo? Miren, por ejemplo, esto. De entre todas las premisas que yo tengo aquí, la más cortica es la premisa número 1, premisa 1, que es solamente la letra P. Entonces, un buen indicio es comenzar a trabajar con ella, como que utilizarla, ¿listo? Premisa 1. Entonces, premisa 1, P, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con la premisa 1P? Aquí la voy a colocar, premisa 1P. ¿Qué pasa con la premisa 1P? Que necesito unirla, o mejor dicho, no unirla, que necesito encontrar otra premisa con la cual yo pueda trabajar esta premisa 1, que es la P, ¿listo? Si yo dijera, por ejemplo, esta premisa 1, por ejemplo, se me ocurre trabajarla con la premisa 3. La premisa 3 es Q, entonces R. ¿Qué sucede? Pues que esas dos premisas no se van a poder trabajar, ¿listo? No se van a poder trabajar, no es una buena idea. ¿Por qué? Es sencilla la razón, miren, mi premisa 1 es la letra P, ¿está bien? Mi premisa 1 es la letra P.
Y la premisa 3 es Q, entonces R. ¿Qué quiere decir eso? Que la premisa 3 ni siquiera tiene a la P, ni siquiera tiene la misma P. Es decir, no voy a poder relacionarlas de ninguna manera, no voy a encontrar una relación entre ellas porque ni siquiera coinciden en las mismas proposiciones. Acá tiene premisa 1 es proposición P y la premisa 3 ni siquiera tiene la proposición P. Entonces, no voy a poder encontrar una relación entre ellas. Significa eso que asociar, o mejor dicho, tratar de formar algo en premisa 1 y premisa 3, pues no es del todo correcto o no es del todo conveniente. No va a surgir nada por ahí. En este caso, pues solamente me queda una premisa que es la premisa 2, ¿cierto? La premisa 2 dice Q o no P. Entonces, pues sugiere que tengo que utilizar esas dos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es tratar de averiguar si hay una ley de inferencia que me relacione estas dos, bueno, o que tenga esta misma estructura que tenemos aquí, ¿listo? Tratar de averiguar una ley de inferencia entre todas estas, la buscamos y miramos si hay alguna ley de inferencia que sea aplicable. Estimados estudiantes, ustedes que están viendo ahí, ¿alguna de estas leyes de inferencia es aplicable para mi caso? ¿Qué ven ustedes? ¿Cuál podemos aplicar? Nosotros tenemos Q, disyunción no P, la segunda premisa sería P. ¿Y cuál de estas leyes de inferencia creen ustedes que podamos aplicar en ese caso que está ahí? ¿Alguna idea de pronto? ¿Está complicadito? Bueno, parece que está complicado. El modus tollens, ¿no? La segunda, modus tollens. Modus tollens, vamos a ver, la verdad, yo no la he visto. A ver, modus tollens. Vamos a ver, ¿listo? Vamos a ver. Modus tollens me dice P, entonces Q, no Q y conclusión no P. Entonces vamos a averiguar qué pasaría ahí. Si, por ejemplo, yo pienso que el modus tollens es una buena premisa para iniciar. Aquí la voy a copiar un segundito. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, el modus tollens puede ser una buena premisa para iniciar, pues me doy cuenta de que no va a ser así, ¿cierto? El modus tollens no es una buena premisa para comparar esas dos. ¿Por qué? Bueno, aquí pues obviamente estamos para aprender, no hay ningún problema con eso. Miren lo que pasa aquí. En el modus tollens nosotros tenemos una implicación. La premisa dice que tiene que ser P, entonces Q. Hay una premisa que tiene que tener una implicación. Nosotros no tenemos una implicación. Miren, nosotros no tenemos una implicación. ¿Qué significa eso? Que esa ley de inferencia, pues, no es aplicable en este caso, ¿no? No tenemos la estructura del modus tollens. ¿Listo? Entonces, modus tollens no nos sirve. De hecho, si nosotros analizamos y miramos bien la tablita, nos damos cuenta de que una ley de inferencia que tiene algo similar es el silogismo disyuntivo, ¿no? Entonces, el silogismo disyuntivo puede ser que nos sirva en este caso. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Tenemos que averiguarlo. Entonces, colocamos aquí, les voy a colocar aquí a un ladito el silogismo disyuntivo, miren. Aquí está el silogismo disyuntivo, tal cual. Y veamos a ver si tiene esa misma estructura o no tiene esa misma estructura, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en este caso particular, verifiquemos a ver qué pasa. Según el silogismo disyuntivo, nosotros tenemos que tener una disyunción en la primera parte. Mi disyunción dice que tengo que tener la disyunción de una letra, pues, que es P, ¿cierto? Una proposición que es P. Según nuestra estructura, el que está haciendo el papel de P sería la Q que está aquí, ¿vale? Eso lo voy a colocar en el mismo verde para que veamos quién está haciendo el papel de quién. Entonces, el papel de la P, que está en el silogismo disyuntivo, en nuestro caso lo estaría haciendo la Q, ¿listo? Voy a marcar en rojo la otra, miren. Según el silogismo disyuntivo, yo tengo que tener una disyunción con Q. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro caso, nuestra disyunción se está aplicando, pero con no P, es decir, el que está haciendo o el que aparece como Q en el silogismo disyuntivo, en nuestra estructura es lo que aparece como la negación de P.
Y el que aparece como P en el silogismo disyuntivo en nuestra estructura es lo que aparece entonces como Q. ¿Listo? Y en la segunda proposición me dice lo siguiente. El silogismo disyuntivo me dice, yo tengo que tener la negación de alguno de ellos. Puede ser de cualquiera, de hecho, puede ser de cualquiera. Tengo que tener la negación de uno de ellos. Miren, en el caso de acá, dice que yo tengo que tener la negación de uno de ellos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se me perdió el color. Aquí, por ejemplo, niegan a P. ¿Listo? La pregunta es, yo tengo la negación de una de las proposiciones anteriores, puede ser de Q o de no P. ¿Tengo la negación de alguna de ellas? ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí, total. ¿Por qué tengo la negación de una de ellas? En la primicia Q o negación de P. Entonces, ¿tengo la negación de quién? O sea, mejor De dicho, P. De P. esta de aquí, esta que dice P, porque es la negación de no P. Eh, porque cuando el antecedente niega se pone al. Bueno, por ahí va, por ahí va, por ahí va. La razón es sencilla, ¿cierto? La razón es sencilla. Porque si uno niega dos veces, es como afirmar. ¿Listo? ¿Listo? Si uno niega dos veces, es afirmar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo hago la negación de la negación de P, es lo mismo que decir P. ¿Vale? Es lo mismo que decir P. Si yo hago la negación de la negación de P, es lo mismo que decir P. ¿Qué quiere decir esto? Que esta premisa P1 que está aquí, P1 que está acá, ¿cierto? Es equivalente a la doble negación. Entonces, es equivalente a una doble negación. Miren, la premisa P que está aquí, yo la puedo reescribir o la puedo escribir como una doble negación. Cuando yo niego dos veces, en realidad estoy afirmando, ¿no? Como decir, no es cierto que hoy no es lunes. Estoy negando dos veces. No es cierto que hoy no es lunes. En realidad estoy diciendo que hoy es lunes, ¿no? Entonces, justamente, cuando uno niega dos veces, pues en realidad está afirmando. Por eso es que uno realmente tiene la negación de P aquí, por eso solamente le aparece el P aquí solito. Yo lo puedo incluso borrar y les puedo reescribir ese P que estaba ahí, les puedo reescribir como la negación de ese que está en rojo, que es la negación de P. ¿Listo? O sea que sí lo estoy negando, sí estoy negando una de las premisas que está ahí. ¿Listo? Entonces estoy negando a la que dice no P. ¿Cuál es el resultado del silogismo disyuntivo? Pues el silogismo disyuntivo me dice, si usted tiene a una proposición, disyunción otra proposición, y niega una de ellas, pues la conclusión es que tiene la otra, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una proposición, disyunción, otra proposición, y niego la que está en rojo, pues lo que ocurre es que me queda la que está en verde. Entonces, en este caso, el silogismo disyuntivo me deja la proposición Q, que es la que está en verde. Por tanto, esta es mi conclusión del silogismo disyuntivo. La conclusión del silogismo disyuntivo es Q. Esa conclusión del silogismo disyuntivo es la que yo voy a agregar acá como premisa, en este caso 5. Premisa 5 es la conclusión del silogismo disyuntivo, que es la Q. La Q, entonces, sería como consecuencia de qué, miren, de aplicar el silogismo disyuntivo ¿a quién? A premisa 1, ¿listo? Y premisa 2, ¿no? Premisa 1 y premisa 2. Entonces, yo lo puedo colocar así. Apliqué un silogismo disyuntivo a premisa 1 y premisa 2. Y lo que formó fue un paso en el caminito que me debe llevar hacia la conclusión. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señora, está claro. Bueno, entonces hemos dado un pasito hacia la conclusión. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues como ya salió una premisa número 5, que es una premisa nueva,
tenemos que ver con quién la enlazamos, con quién la unimos o con quién, mejor dicho, la relacionamos para sacar una nueva premisa adicional. ¿Listo? En este caso, mi premisa 5 es Q. ¿Qué significa eso? ¿Que con quién la puedo relacionar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Con quién la puedo relacionar? Con Q entonces R. Con Q entonces, con la premisa 3, ¿cierto? Esa es una buena candidata para relacionarla. ¿Por qué? Bueno, por si alguien no la ha cogido todavía en este caso, pues observen. Por ejemplo, con la premisa 2 no es una buena candidata para relacionarla, porque si bien es cierto que la premisa 2 sí posee la Q, es decir, sí está la Q ahí, ¿cierto? O sea, puede ser que encuentre una ley de inferencia que una la premisa 2 y la premisa 5, pues lo que sucede es que la premisa 2 ya la utilicé, ya hizo su labor la premisa 2, y entonces pues yo debo tratar de organizarla, tratar de relacionarla con otra premisa que no haya usado antes. Y en este caso pues la premisa 3 es una premisa que no he podido utilizar hasta el momento, y entonces voy a relacionar premisa 3 y premisa 5 y miro qué sale de ahí. ¿Listo? Entonces, premisa 3, ¿qué dice? Premisa 3, saco por aparte, miren lo que yo hago para relacionarlas. La saco por aparte, premisa 3, dice Q implicación R. Premisa 5 dice Q, ¿cierto? Eso. Y una vez la saco por aparte, voy y busco la ley de inferencia que tenga esta estructura, ¿listo? Esta ley de inferencia es la que uno más utiliza, de hecho, yo aquí ya la pillé, simplemente por experiencia, pues, resolviendo este ejercicio, ya la pillé, y yo veo que la que me da ahí esa misma estructura es el modus ponens. El modus ponens tiene esa estructura, entonces voy y lo verifico. Entonces, miren lo que yo hago para verificarla. Voy y la copio, la pego acá, a un ladito, y hago el comparativo de lo que yo tengo y lo que me dice el modus ponens. ¿Listo? Siempre es importante hacer ese comparativo. Lo que yo tengo versus lo que me dice el modus ponens, que en este caso la premisa que quiero, la ley de inferencia que quiero tratar, ¿no? Entonces veamos si tenemos esa misma estructura. En el modus ponens dice, nosotros tenemos que tener un antecedente. Miren, aquí lo voy a marcar en color verde. Tenemos que tener un antecedente y en color rojo les voy a marcar un consecuente y por supuesto tenemos que tener una implicación. ¿Listo? Entonces, premisa 1 es P, entonces Q en el modus ponens. Yo tengo que averiguar si mi estructura pues tiene esa misma idea. Y bueno, en mi caso particular, el que está haciendo antecedente es la letra Q minúscula, ¿no? O sea que para la ley del modus ponens, en mi caso, la que está haciendo el papel de P mayúscula en el modus ponens es mi letra Q minúscula. Y la que está haciendo de letra Q mayúscula en el modus ponens es la letra R en mi caso. ¿Listo? Luego dice, en la segunda premisa, el modus ponens dice, usted tiene que tener el antecedente, tiene que tener el P, en este caso del modus ponens. Pues voy a verificar y sí, efectivamente yo tengo el antecedente. Miren, aquí está. P entonces Q en el modus ponens y yo tengo Q entonces R en las premisas 3 y premisa 5, ¿no? Entonces, se conectan, ¿vale? Tiene la misma estructura. Eso es lo que yo recomiendo hacer siempre. Un comparativo entre lo que tenemos y la ley de inferencia para verificar que esa ley de inferencia sí se puede aplicar. ¿Qué me dice el modus ponens? Me dice, bueno, si usted tiene esta estructura, la conclusión es el consecuente, es decir, lo que está en rojo. ¿Listo? Bueno, en este caso, mi conclusión tiene que ser la misma, tiene que ser lo que está en rojo. Pues vamos a poner lo que está en rojo. Para mi caso, la conclusión debe ser lo que está en rojo, que es la R. Entonces, eso es, ya verifiqué que el modus ponens sí es aplicable, verifiqué que yo tengo la misma estructura del modus ponens y verifico qué letra está haciendo el papel de la ley de inferencia, pues, en el caso del modus ponens, ¿no? Y ya puedo sacar mi conclusión. Mi conclusión es la R. Eso será entonces mi premisa 6. Mi premisa 6 es la R y entonces yo puedo sacar de dónde salió esa premisa 6. Sale de un modus ponens aplicado a quién? Aplicado a premisa 3 y premisa 5. Entonces,
Ahí ya voy acercándome un poquito a la conclusión. Miren que de hecho ya voy acercándome porque miren que de hecho yo ya tengo la R aquí, ¿listo? En mi premisa 6. Y la conclusión a la cual tengo que llegar ya tiene la R, o sea que me voy acercando ahí. ¿Qué me hace falta para llegar a la conclusión? Me hace falta agregar la otra parte que es la conjunción con P. Si yo puedo agregar la conjunción con P, pues está genial, ¿listo? Entonces tengo que averiguar qué ley de inferencia me sirve. ¿Por qué? Porque miren que yo tengo a P en la premisa 1 y tengo a R en la premisa 6. Entonces tengo que ver si esas dos premisas las puedo unir para formar pues la conjunción adecuada que es P y R. Entonces miren que ahí voy trabajando en eso. Entonces coloco acá premisa 1 y premisa 6 a ver qué pasa, ¿listo? Coloco aquí premisa 1, miren, premisa 1 es P. Premisa 6 es R, ¿vale? Premisa 1 es P y premisa 6 es R. ¿Qué hago entonces? Pues voy a buscar en la ley de inferencia si hay alguna ley de inferencia que me sirve. ¿Qué dicen ustedes, estimados estudiantes? ¿Qué ley de inferencia me sirve en ese caso? ¿Cuál podría servirme en este caso? Conjunción. Conjunción. La conjunción, ¿cierto? Muy bien. En este caso, la conjunción va a actuar perfectamente ahí. La conjunción es la que necesito. Igual vamos a hacer el comparativo para verificar que todo esté funcionando bien, pero ya sabemos que la conjunción es la que va a poderse aplicar ahí. ¿Listo? Ahí coloco entonces la conjunción, hacemos nuestro comparativo. La conjunción requiere tener dos premisas. Voy a colocar una en morado y la otra en rojo. Y nosotros estamos en esa misma estructura. La premisa 1 es P, justamente coinciden en este caso lo que me dice la conjunción con lo que yo tengo, pero en la que está en rojo no me coincide, pues no importa, ¿no? Aquí en la conjunción es la letra Q y yo tengo la letra R, no importa, tiene la misma estructura. ¿Cuál es la conclusión de la conjunción? Me dice, si ustedes tienen a la P y la Q por aparte, pues la conclusión de eso es que ustedes las pueden juntar mediante una conjunción, mediante una I. Pues justamente lo que yo hago aquí, ¿no? Por la conjunción, la consecuencia de esto mediante la conjunción es que yo puedo unir estas dos premisas mediante una I y ahí pues prácticamente terminé. Mi premisa número 7 será entonces, ¿cuál premisa? La P y Q, que fue la conclusión de la conjunción, perdón, la P y R, ¿cierto? Que será la conclusión de la conjunción. Y resulta que esto salió de una conjunción aplicada a premisa 1 y premisa 6, ¿vale? Y ya terminé. Eso es lo que tenía que hacer. En este caso ya llegué a la conclusión. Mi conclusión era P y R y estoy llegando a P y R. Entonces, estoy llegando a mi conclusión y por tanto terminé mi ejercicio. Como ustedes ven, entonces siempre es bueno hacer el comparativo de lo que uno tiene y lo que uno pues va llegando, ¿no? En este caso particular, aquí se ayuda con algunas cositas, miren, modus ponens, aquí utilizan el modus ponens, nosotros también lo utilizamos, el silogismo disyuntivo, entonces el silogismo disyuntivo aquí sería la que va aquí, ¿no? Silogismo disyuntivo, y acá sería entonces la conjunción, pero justamente pues fue lo que acabamos de hacer, ¿no? Solamente que nosotros pues no miramos la tablita y la fuimos desarrollando, pero es eso, ¿listo? ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna inquietud que tengan? Tutor, ¿podría porfa explicar nuevamente o explicar nuevamente cómo sacó la premisa 4? La premisa Ahí, 4, ahí la de como no que P. medio me... Ah, ok, listo, listo. Bueno, sí, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es lo siguiente, que cuando yo quiero aplicar en la premisa 4 que nosotros sacamos o aplicamos el silogismo disyuntivo, ¿cierto? Resulta que el silogismo disyuntivo en la fórmula que me da, miren, bueno, lo borré aquí, voy a regresarlo porque si no lo borro aquí, listo, aquí y voy a borrar este porque era lo que tenía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba con el silogismo disyuntivo? Lo que sucedía con el silogismo disyuntivo es que, pues, no podíamos aplicarlo directamente tal cual, pues, a la formulita del silogismo disyuntivo.
¿Por qué? Porque en el silogismo disyuntivo me dice, usted tiene una disyunción, ¿cierto? Miren, aquí está P o Q, y dice que la segunda proposición uno tiene que tener una de las proposiciones anteriores negada, ¿listo? Una de las proposiciones anteriores negada. ¿Qué quiere decir eso? Que uno en el silogismo disyuntivo, pues para poder que tenga esta misma estructura, lo legal era que hubiésemos tenido algo así, como la negación de P, porque me dice que yo tengo que tener una de las proposiciones negada. Pero nosotros no teníamos la negación de P. Nosotros teníamos era AP. Mira que aquí teníamos era P. Entonces, teníamos que ver qué era lo que pasaba con esa negación de negación. Y lo que yo les comentaba era que la negación de la negación es la misma proposición, ¿cierto? Es decir, en otras palabras, la negación de una proposición es equivalente a la misma proposición, ¿vale? O sea que lo que yo les comentaba fue que originalmente nosotros no teníamos aquí la doble negación, sino que teníamos era a la proposición P. Y lo que les comenté fue que así, tal cual estaba ahí, pues no tenemos legalmente la misma estructura del silogismo disyuntivo, pero que esa proposición que solamente aparece P ahí es lo mismo que una doble negación y ahí sí quedó pues con la estructura del silogismo disyuntivo, ¿vale? Entonces, eso es por el momento. Recuerden eso. La doble negación es lo mismo que afirmar. Si ustedes niegan dos veces, es lo mismo que afirmar. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo de estos. Yo sé que esta es lo más complicadito de la tarea. Vamos a hacer otro ejemplo de estos. Vamos a tomar, no sé si otro ejemplo de aquí de la tarea. Miremos aquí otro ejemplo de la tarea. Puede ser, por ejemplo, este, tal vez, que no se ve como tan trivial. No sé, o miremos a ver otro. Aunque te parece que está fácil. Miremos la expresión E. ¿Listo? La voy a copiar y la sacamos acá. Entonces, miren. Saquemos esto y la resolvemos rápidamente. Lo bueno es que ya tenemos un poquito de práctica y entonces vamos a poder resolverlas un poco más sencillas. ¿Listo? La vamos a poder hacer un poco más rapidito. Entonces, vamos a colocarla aquí. Aquí está la proposición. Como ven, es una proposición larguita otra vez. No hay mucho pues que podamos decir al respecto, pero ya sabemos cómo identificar las premisas, ¿cierto? Las premisas, aquí está nuestro condicional o nuestra implicación principal. Entonces, lo que está a la derecha, pues será la conclusión. Lo que está a la izquierda van a ser las premisas, ¿no? Mi conclusión, entonces, es no P o Q. Es a donde tengo que llegar. Mi conclusión es esa. Es donde tengo que llegar. A no P disyunción Q. ¿Cuáles serán mis premisas? Pues la premisa Profe, qué 1 será... pena, una preguntita. ¿Sí? ¿La conclusión siempre va a ser lo último? Sí, lo que está después del condicional principal, ¿listo? De la implicación principal. Exactamente, va a ser pues lo que está en el último, en el paréntesis final. Entonces, uno tiene que identificar siempre el condicional principal, que fue el que les marqué ahí en azul. Yo sé que es el principal porque mira que todo lo que está a la izquierda está encerrado entre corchetes y lo que está a la derecha está encerrado entre paréntesis. Es decir, todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha está agrupado. Significa que es el que está actuando principalmente ahí, ¿vale? Y será pues la conclusión. Profe, Será lo de la derecha. consulta. Si, por ¿Cómo? ejemplo, la conclusión está al comienzo del ejercicio, ¿se puede concluir de que esa es? ¿Me ¿Cómo es el entiende? comienzo? Pero al comienzo, Por ejemplo, la no, conclusión aquí la tenemos a mano derecha, ¿cierto? Si la sí. tuviéramos a la mano izquierda con la flecha y ya No, el no, resto, ¿no se encuentra? no. No, mira que recuerda Ah, que ok. los condicionales siempre tienen una parte, lo que está antes de la flechita, que se llama antecedente, y lo que está después se llama consecuente, ¿no? Aquí se me marcó aquí todo raro. Antecedente. Y lo que está después de la flechita, hacia donde apunta la flechita, se llama consecuente. Eso es una consecuente. Es una característica de los condicionales que tienen antecedente y tienen consecuente. Y justamente la conclusión tiene que ser la consecuencia, el consecuente, y por tanto es lo que va al final de la flechita, hacia donde apunta la flechita, ¿vale? Hacia donde apunta la flechita. No podemos encontrar la conclusión al inicio porque pues un argumento siempre tiene que estar primero soportado por sus premisas y tus premisas van a
implicar la conclusión de ese argumento. Y entonces la conclusión tiene que ser el consecuente. Por tanto, entonces, siempre vas a encontrarlo en el consecuente. Y recuerda, siempre que tienes un condicional, P implica Q, el que está acá antes de la flechita, el que está antes de la flechita se llama antecedente, y hacia donde aplica la flechita, o es decir, lo que implica P se llama consecuente, ¿no? Y el consecuente siempre va a ser la consecuencia o la conclusión de mi argumento. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría así? Miren. Organizado entonces, premisa 1, premisa 2 y premisa... Aquí la escribí mal, ¿no? Porque no es P, es R. Aquí la puse mal. Ya íbamos a empezar mal y ahí sí, pues grave. Entonces, miren, premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Premisa 1 sería P, entonces no Q, ahí está. Premisa 2 sería no Q, entonces no R, aquí está. Y premisa 3 sería no R, aquí está. Y mi conclusión, la puse a la derecha, es no P, disyunción Q. Recuerden, la conclusión es nuestro objetivo, la conclusión es a donde queremos llegar. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, Doctor, vamos a... Ajá, dime. qué pena le interrumpa. O sea, acabé de inferir algo. O sea, hace que se puede decir que, por ejemplo, la ley que estábamos utilizando ahora, puesto que como tiene en la premisa 2 una negación de P, o sea, la característica de negación aplica a P, así no esté negada en cualquiera de las P's que esté ahí, por eso se niega dos veces. Por ejemplo, como arriba en la premisa 1 estaba P negada Ajá, y abajo sí, en la ley está como negada. Entonces, sí. como por decir, cuando uno sale del colegio, que uno le da cálculo que cada coeficiente utiliza la misma propiedad en la fórmula. ¿Así se puede decir? Sí, de hecho sí. Y de hecho la doble negación en cálculo sería como el doble menos, ¿no? Ah, Menos sí, por menos por menos menos más. más. Ajá, Ah, no, listo, listo. Entonces ya más que entendido. Muchísimas gracias. listo. Entonces, en este caso, lo que yo les decía, un truco pues que me funciona a mí es identificar la premisa más cortita de todas, ¿vale? No digo que funcione en el 100% de las veces, pero sí en más del 90% de las veces sí. Entonces, miren, en este caso la premisa 3 es no R, significa que la premisa 3 puede ser un buen indicio para empezar. La idea es averiguar con quién puedo yo relacionar esa premisa 3. ¿Qué dicen, estimados entre ustedes? ¿Con quién relaciona la premisa 3? Premisa 3 la voy a escribir aquí, no R. ¿Con quién la relaciono? ¿Con premisa 1? Exacto, ¿cierto? Con la premisa 2. Me toca relacionarla sí o sí con la premisa 2. ¿Por qué? Con la premisa 1 ni siquiera tiene sentido que yo pues gaste el tiempo y la relacionar con la premisa 1, puesto que la premisa 1 ni siquiera tiene a la R. Es decir, no voy a encontrar una manera de relacionar esas dos premisas, premisa 1 y premisa 3, no voy a poderla relacionar. En cambio, con la premisa 2 sí tienen la R, entonces por ahí voy a iniciar y yo voy a tratar de buscar una ley de inferencia que tenga esta misma estructura. Ya la tengo. Eso uno con el tiempo y con la práctica pues se las va, digamos, aprendiendo, y en este caso la que me va a servir es modus tollens. ¿Listo? Modus tollens. Vamos a copiar modus tollens de aquí y miren que modus tollens es justamente la que me va a salvar esa situación de ahí. Voy a copiarla aquí a un ladito y lo que hacemos siempre, ¿no? Cogemos y hacemos la similitud y hacemos entonces, digamos, el paralelo de lo que yo tengo y lo que me dice la ley de inferencia y miramos si efectivamente estamos en esa misma estructura o no. Entonces, ¿qué me dice modus tollens? Me dice que yo tengo que tener una implicación o un condicional y sí, efectivamente lo tengo, está bien, no hay ningún problema, está perfecto. Dice que yo tengo que tener un antecedente, lo voy a marcar en color azul. Yo también tengo un antecedente, pero no es la misma P, no es la misma letra, pero tengo un antecedente. ¿Cuál es el antecedente en mi caso? No Q. ¿Listo? Es decir, en la fórmula del modus ponens, el que está haciendo el papel de P mayúscula, en mi caso, es el no Q. Dice que yo tengo que tener un consecuente, lo voy a marcar en color rojo. Yo tengo un consecuente, que es la letra R. Entonces, en la fórmula del modus ponens, el que está haciendo el papel de Q de la fórmula de modus ponens, en mi caso, es la R. ¿Listo? Después dice que en la segunda proposición yo tengo que tener negado el consecuente. Ahí se los marco en rojo. Mire, dice, niegue el consecuente. Y justamente yo tengo esa situación. Miren, aquí tengo negado el consecuente. Miren, ahí está. Tengo la misma situación, tengo la misma estructura. ¿Qué conclusión me da el modus tollens, perdón? El modus tollens,
¿Qué conclusión me da? Me dice que la conclusión del modus tollens es la negación del antecedente. Entonces, la conclusión va a ser lo mismo acá, va a ser la negación del antecedente. ¿Listo? Entonces, miren cómo hago el comparativo, miren cómo hago pues el paralelo y miren cómo encuentro entonces la conclusión que tengo que llegar. En mi caso particular, estimados estudiantes, ¿cuál sería la conclusión de mi modus tollens según lo que acabamos de ver? ¿Qué es lo que yo tendré que colocar ahí en lo azul? Negación de Q. De Negación Q. de Q. ¿Cómo? ¿Negación? Negación de Q. De Q. ¿Así? ¿Así? No, porque negación de no Q. Ah, ok, ya es otra cosa, ¿no? Me dice, niegue lo que está en el antecedente. Miren, lo que me está diciendo el modus tollens es, niegue lo que está en el antecedente. Pero lo que yo ya tengo en el antecedente, tengo una negación ya como tal, o sea que me quedaría una doble negación. Miren, la negación de Q, ¿listo? Miren cómo actúa eso, ¿no? Dice, niegue lo que está en el antecedente, pero resulta que en el antecedente ya tengo una negación. Es decir, que en la conclusión voy a tener dos negaciones. ¿Listo? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, señor. ¿No? Tutor, Y una bueno, pregunta. sí, claro, dime. Como ya se infiere que uno niega una negación y uno está afirmando, ¿se puede colocar directamente la Q sola? Exacto, para allá iba, exactamente. Entonces, negación de Q, ya lo dijimos antesito, la negación de Q es lo mismo que Q, ¿cierto? Es lo mismo que Q. Entonces, yo puedo colocar acá en mi premisa 4 la negación de Q o puedo colocar directamente a Q. Entonces, voy a colocar directamente a Q, no hay ningún problema con eso. Entonces, mi premisa 4 será entonces la letra Q. Y especifico qué operación hice. Es muy importante y colocar la operación que he hecho para saber de dónde salió esa premisa número 4. Salió de aplicar un modus tollens. ¿A quién? A premisa 2 y premisa 3. ¿Listo? Entonces, ahí está. Mire, no he visto la tarea, la verdad, pero aquí estamos haciendo esta, creo, ¿no? Estamos haciendo esto, tal vez, no sé. Aquí, bueno, la empezaron diferente. ¿Listo? La empezaron diferente. Ya veo que la han empezado diferente, pero no hay ningún problema. En este caso, muchachos, quiero comentarles una cosa. Estos ejercicios tienen muchas maneras de hacerse. ¿Listo? Muchas formas de hacerlo. No hay ningún inconveniente. Mientras lleguemos a la conclusión, no hay ningún inconveniente. Yo acá he visto que ellos no aplican la misma ley que nosotros aplicamos al inicio, sino que ellos aplican el silogismo hipotético y eso pues es válido completamente, solamente pues que ellos aplicaron otra ley ahí, ¿vale? Pero vamos a terminarlo, no hay ningún inconveniente. Los dos están correctos, no hay ningún problema. Entonces vamos a terminarlo, ¿listo? Entonces, obtuvimos la letra Q, es decir, nuestra premisa número 4 es la letra Q. Ahora les pregunto a ustedes, estimados estudiantes, esta premisa número 4, ¿con quién me conviene asociarla para formar otra nueva premisa? ¿Con la premisa 1, 2 o 3? Con la 1. Uno. Con la 1, ¿cierto? ¿Por qué con la 1? Bueno, si bien es cierto que la premisa 2 también tiene la Q, ¿cierto? De pronto puede ser que se encuentre alguna ley de inferencia entre premisa 2 y premisa 4, puede ser, pero resulta que la premisa 2 ya la utilicé, entonces no tiene caso volverla a utilizar, pues, por lo tanto, más me conviene utilizarla con premisa número 1, ¿cierto? O sea que voy a colocar aquí premisa número 1 y premisa número 4 y miramos si alguna ley de inferencia es aplicable en este caso. P entonces no Q dice que es la premisa 1, P entonces no Q, la premisa 4 dice que es P y, perdón, dice que es Q, Y entonces tenemos que verificar si alguna ley de inferencia es válida en este caso. Yo les digo, estimados estudiantes, sí, efectivamente hay una ley de inferencia y es la misma anterior. De hecho, nos sirve la misma anterior, nos sirve el mismo modus tollens, ¿vale? Verifiquemos que efectivamente nos sirve. Yo ya la pillé por experiencia, pues ya sé que en ese caso nos va a servir esa, pero verifiquémoslo, ¿listo? Siempre hacemos el comparativo entre lo que tenemos y la ley de inferencia y miramos que cumpla con todo. Veamos a ver que efectivamente se tiene todo. Entonces, veamos. Necesitamos un antecedente. Sí, lo tenemos, P.
En este caso, pues el que está haciendo el papel de P en el modus tollens, en la fórmula del modus tollens, también lo tengo acá, que es P, ¿no? Dice, necesito un consecuente, lo voy a marcar en rojo. Acá tengo un consecuente también, entonces está bien por ahí. ¿Listo? Luego dice, necesito en la segunda premisa la negación del consecuente. La negación del consecuente. La pregunta es, ¿tenemos la negación del consecuente? Sí. ¿Por qué tenemos la negación del consecuente? De hecho, sí lo tenemos, ¿no? Sí tenemos la negación del consecuente. Por lo mismo que hemos dicho en todo este CIPAS, ¿no? La doble proposición Q es equivalente a la doble negación. Perfecto, ya aprendieron a manejarla bien. ¿Listo? Miren que esto es mucho de, no tanto de aprendérsela, lo que decía, no tanto de aprenderse las diferencias, sino de saber utilizarlas bien. Siempre estar pendiente como la doble negación, porque se utiliza muchas veces y todo esto, ¿no? Me dice que la conclusión de este modus tollens es ¿quién? ¿Cuál sería para ustedes la conclusión, muchachos? ¿Cuál sería la conclusión? ¿La P? ¿Así? Negación de La negación de P, ¿cierto? La negación de P. La conclusión del modus tollens es la negación del antecedente. Entonces, como el P en ambos casos será el mismo, pues es la negación de P. Eso va a ser entonces mi premisa número 5. Mi premisa 5 será entonces la negación de P. ¿Cómo salió eso? De aplicar otra vez el modus tollens, pero a premisa 1 y premisa 4 en nuestro caso. Entonces ya tenemos varias premisas. Tenemos Q por acá, tenemos no P por acá, tenemos no R. Bueno, tenemos pues varias premisas como tal, ¿vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Recuerden que la conclusión a lo que tenemos que llegar es a no P disyunción Q, ¿no? No P disyunción Q. Entonces, tenemos que ver si hay alguna manera de sacar esa conclusión. No P disyunción Q. De hecho, sí la podemos sacar. Incluso, yo estoy viendo que de la misma premisa 4 se hubiera podido sacar, pero bueno, igual saquémosla, ¿listo? La conclusión es no P disyunción Q. Miren que hay una premisa, hay una ley de inferencia que me permite agregar cosas, pero dice, cuando usted va a agregar cosas, las puede agregar pero con una disyunción, las puede agregar pero con una O. Miren, aquí se las voy a colocar, miren, esta premisa, esta ley de inferencia aquí de adición, mírenla, aquí está. Dice, si usted tiene una premisa solita, P, usted le puede agregar cosas, le puede agregar nuevas premisas, siempre que se haga con la disyunción. Miren, con la disyunción, me pide que sea con la disyunción, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esa es la que vamos a utilizar para agregar el no Q en la disyunción y ya terminaríamos el ejercicio en este caso. Entonces, miren, aquí lo voy a colocar, la adición me dice, yo puedo hacer eso, puedo agregar cositas y puedo simplemente añadirlas, pero con la disyunción y no pasa ningún problema. Y escojo esa ley de inferencia porque miren que en mi conclusión está la disyunción. Entonces, por eso escojo esa ley de inferencia. Voy a aplicar la disyunción, ¿listo? Perdón, la adición, la adición. Entonces, ¿a quién se lo aplicamos? Pues lo podemos aplicar a no P, por ejemplo. Mi premisa 5 es no P. Entonces, voy a colocar aquí mi premisa 5 es no P, ¿vale? Y la adición me dice, usted le puede agregar cualquier otra premisa, cualquiera, siempre que lo haga con una disyunción. Entonces, yo puedo agregar cualquier cosa siempre que lo haga con una disyunción. Entonces, a la premisa 5, que es no P, le puedo agregar mediante una disyunción lo que yo quiera. En mi caso particular, lo que yo necesito para formar la consecuencia, para formar pues la conclusión, que es la Q, ¿no? Entonces, la Q. Y ya terminé. Entonces, mi premisa 6 será entonces, será la no P disyunción Q. ¿Listo? Le puedo agregar lo que yo quiera, siempre que sea con una disyunción. Y eso salió entonces de la adición aplicada a la premisa 5 y listo. Murió este ejercicio, muchachos, porque llegamos a la conclusión. No P disyunción Q. No P disyunción Q. ¿Listo? Entonces, de eso se trata, ¿vale?
Espero que Profe. haya quedado un poco más claro con... Sí, sí, claro, dime. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Yo escuché que usted dijo que podía haber sacado la conclusión desde la premisa 4, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Pudiera utilizar la misma de adición? Exactamente, por eso les decía, Pero voy a entonces preguntar... Ajá. yo tengo una pregunta. En Sí, este claro. caso, usted con la 5 lo pudo hacer porque tenía el negación P como al inicio, Ujú. ¿no? Sí, En la premisa 4, usted sí. tiene Q al Ujú. final. ¿Usted podría Ajá. agregar Ah, antes de sí. Q algo? Claro, claro, se puede agregar izquierda o a derecha lo que Ah, quiera, ok. ¿listo? No hay problema, lo que quiera se puede agregar. En Ah, este vale. caso, yo lo hubiese podido sacar con la premisa 4, ¿no? La premisa 4 dice Q, ¿listo? La premisa 4 dice Q. Mediante la adición, yo le puedo agregar cualquier cosa, y es que cualquier cosa puede ser a izquierda o a derecha, y lo hubiese podido agregar a la izquierda el no P y no habría problema, ¿listo? También es perfectamente posible. Se puede agregar a izquierda o derecha, se puede agregar negaciones, lo que quieran, mientras que sea con la disyunción, no hay ningún problema. O sea que, por eso les dije, sí se hubiese podido sacar directamente de la premisa 4, pero bueno, hicimos un pasito de más, pero no tiene ningún inconveniente, ¿vale? Llegamos a la conclusión que era lo que queríamos hacer. Llegamos a la conclusión. También tengan en cuenta eso, ¿no? Este tipo de ejercicios mediante leyes de inferencia se puede hacer de muchas formas, de muchas formas. Incluso en este ejercicio en particular, así como lo resolvimos nosotros aquí, es correcto, pero no le serviría, por ejemplo, a aquellos estudiantes que utilicen o que vayan a resolver la letra E en sus ejercicios. ¿Por qué? Porque aquí lo empiezan resolviendo de otra forma. Aquí ellos empiezan resolviéndolo, mejor dicho, dice, primero utiliza premisa 1 y premisa 2. Y entonces, claro, cuando uno utiliza premisa 1 y premisa 2, tiene que utilizar la ley del silogismo disyuntivo. Entonces, ellos empiezan de otra forma, llegan a la misma conclusión, pero pues lo hacen de otra forma. ¿Listo? No hay ningún problema. Hay muchas maneras de resolver este tipo de ejercicios. Lo importante es entender y lo importante es utilizar bien esa ley de inferencia. Y para eso, mi recomendación personal, pues, es que ustedes siempre hagan el comparativo que hemos hecho aquí. Coloquen a un lado lo que tienen y coloquen a un lado la ley de inferencia que creen que se puede aplicar y traten de establecer que tienen la misma estructura para poder ver que esta ley de diferencia sí se puede aplicar. Miren que en mi caso particular, pues yo utilizo colorcitos y miro que todos los colores coincidan y todo eso. Entonces yo la hago como así para poderme guiar bien, ¿vale? Y lo que yo les decía, más que aprenderse todas las leyes de inferencia, más que aprenderme todas las leyes de inferencia, lo que yo busco o lo que yo quiero es aprenderlas a utilizar bien, ¿listo? ¿Por qué? Porque las leyes de diferencia son muchísimas, ustedes las pueden sacar en cualquier momento, incluso cuando sea su examen final, de hecho, que salen preguntas de esto de las leyes de inferencia, ustedes pueden sacarlas en cualquier momento, no hay ningún problema. Lo importante es que las utilicen bien, ¿vale? Entonces, es como eso. ¿De acuerdo hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces vamos a hacer una tablita de verdad. Dijimos que íbamos a hacer una tablita de verdad también. Aquí tenemos, escogí cualquiera, ¿vale? Escogí cualquiera. O no sé si alguien dice que hagamos alguna en Ah, particular. ¿Cuál hacemos? ¿Alguna en particular? O la que ellos cojan. La A, profe. La B, sí, la B, profe, porfa. la B, ¿Esta? profe. ¿Esta tablita La aquí B, o la cuál? B. Sí, la B, ¿Esta? la B. Sí. Bueno, no tengo problema. Hagamos cualquiera. ¿Listo? Entonces voy a copiarla y vamos a armar nuestra tablita de verdad. Entonces voy a traerla por acá. Voy a copiarla por aquí. Aquí está mi proposición simbólica. Obviamente es una proposición grande. Y queremos hacer la tabla de verdad de esta proposición simbólica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos hacer nuestra tablita de verdad, lo primero que tenemos que establecer es cuántas proposiciones simples vamos a tener. Proposiciones simples son básicamente las letricas. Miren, aquí tenemos una letra P, voy a colocarla como un marcadorcito. Miren, aquí está la P, ¿listo? Por acá también encuentro una P, o sea que, bueno, voy a tener otra que es la Q,
por acá también encuentro la Q, no tengo más Qs, y tengo también la R por acá, y bueno, la R así está en negación, pero tenemos entonces la R, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos básicamente tres proposiciones simples, la P, la Q y la R. Tenemos tres proposiciones simples, ¿listo? Ahora bien, hay un truquito para saber cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Cuando hablo de filas, hablo del tamaño, pero así no, hacia abajo de filas. Entonces, hay un truquito o hay una fórmula matemática que nos dice cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Yo sé que la fórmula es así, 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso nosotros tenemos 1, 2, 3 proposiciones simples, o sea que esta tabla de verdad va a tener 2 a la 3 filas, ¿listo? 2 a la 3 filas. 2 a la 3, ¿cuánto es? Pues 2 a la 3 es multiplicar 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que la fórmula me dice que si yo tengo n proposiciones simples, mi tabla de verdad va a tener 2 a la n filas. En este caso particular, nosotros tenemos tres proposiciones simples, P, Q y R. Nuestra tabla de verdad va a tener entonces 2 a la 3 filas. 2 a la 3 filas es 2 por 2, 4 por 2, 8 filas en total. Ahora sí voy a organizar mi tabla de verdad. Mi tabla de verdad va a tener 8 filas. Ya tengo claro eso, ¿listo? Mi tabla de verdad va a tener 8 filas. Voy a organizarla. Miren cómo la vamos a organizar. Primero colocamos las proposiciones simples. Siempre colocamos primero las proposiciones simples. Entonces, proposiciones simples P, Q y R. ¿Listo? Tres proposiciones simples en mi tabla de verdad. Voy a colocar incluso aquí, si me dan un segundito, hagamos una linecita como para separar esto. Aquí está P, aquí está Q y aquí está R. Tengo tres proposiciones simples, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero llevar un orden en el momento de formar mi tabla de verdad, luego de colocar las proposiciones simples P, Q y R, que son las que tengo, voy a colocar las negaciones. Es como usual colocar después las negaciones. Bueno, si yo voy a fijarme en toda mi proposición, la única que está con negación es la R. Entonces, va a haber una columna destinada a la negación de R, porque es la única que tiene la negación. Si hubiesen más, pues colocamos todas las que tienen negaciones ahí. Solamente la R tiene negación. Entonces, hablo en mi columna para la negación de R. ¿Listo? Entonces, voy a agregar aquí la linecita para separar esta columna. Y luego, entonces, comienzo formando los paréntesis. ¿Listo? Entonces, voy a borrar todos estos colores que ya sabemos cómo identificarlos, simplemente para que veamos los paréntesis. Y miren los paréntesis dónde están. Los voy a marcar en rojo. Miren, aquí hay un paréntesis. Paréntesis aquí. Entonces, tiene que haber una columna destinado al paréntesis en rojo. Miren, aquí está, un paréntesis ahí. ¿Listo? Tiene que haber una columna destinada al paréntesis en rojo. Tiene que haber otra columna destinado al paréntesis en azul. Miren, acá hay otro paréntesis. Entonces, otra columna al paréntesis en azul. ¿Listo? Y si ustedes se fijan bien, esa columna, paréntesis en rojo y ese paréntesis azul están unidos mediante una conjunción y todo está dentro de un corchete. O sea que tiene que haber una columna para todo este corchete. ¿Listo? Vamos a formar esos tres. Van a ser tres columnas ahí. Miren. Entonces sería una columna para el paréntesis en rojos. El paréntesis rojo es P, entonces Q. Otra columna para el paréntesis en azul, que es Q, entonces no R. Entonces abro otra columna para el paréntesis en azul, que es Q, entonces no R. ¿Listo? Y otra columna para todo el paréntesis del rojo y el azul. Entonces hago una columna para todo el paréntesis, que lo voy a colocar en color rojo incluso, de rojo y en azul. Entonces sería otra columna para P, entonces Q, conjunción Q, entonces no R. Ahí vamos armando ya nuestro lenguaje simbólico, ¿listo? Y nuestra tablita de verdad. Voy a armar las columnas. Aquí hay una columnita. Bueno, en color negro se ve mejor. Aquí hay una columnita. Acá hay otra columnita. Y acá hay otra columna. ¿Listo? Entonces, miren que esa columna que está aquí en rojo, esta columna que está aquí en rojo, representa todo el lado izquierdo de mi proposición simple.
de mi proposición compuesta, perdón. Representa todo el lado izquierdo. ¿Listo? Ahora vamos para el lado derecho. En el lado derecho tenemos un paréntesis nada más, que es el que voy a colocar en color naranja. Miren, en el lado derecho tenemos este paréntesis en naranja. O sea que tiene que haber una columna destinada a ese paréntesis en naranja. Tiene que haber una columna que nosotros le vamos a colocar aquí P, entonces no R. Es una columna destinada a ese paréntesis en naranja. ¿Listo? Entonces ya tenemos una columna destinada para la conclusión o para el consecuente y ya queda ahí. ¿Listo? Finalmente, ya armamos todo el lado izquierdo, ya armamos todo el lado derecho. ¿Qué sigue? Pues armar absolutamente todo el lenguaje simbólico para ya obtener el resultado de mi tabla de verdad. ¿Qué es todo el argumento? Miren, o qué es todo el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es que esto que está aquí en verde tiene como consecuencia lo que les voy a colocar aquí en gris. Miren, ¿listo? Miren que aquí hay un condicional entre lo que está en verde y lo que está en gris. O sea que es el condicional o es el sí entonces, pues, de lo que está en verde y lo que está en gris. ¿Listo? Solamente por cuestión de espacio, estimados estudiantes, pues no va a caber todo esto acá en el poquito espacio que me queda en la hojita. Entonces voy a colocarle pues unas letras. ¿Listo? Miren cómo lo vamos a hacer. Simplemente por cuestión de espacio. Por ejemplo, al lado que está en rojo le voy a colocar la letra A mayúscula. Esto va a ser la letra A mayúscula. Y el otro lado le voy a colocar la letra B mayúscula, puede ser. Entonces, lo que está en rojo le voy a colocar A mayúscula, solamente por cuestión de espacio. ¿Listo? Esto va a ser la letra A mayúscula. Y lo que está acá va a ser entonces la B. Y el resultado total de la tabla de verdad es A condicional B. O A implica B. Entonces lo voy a colocar aquí. A implica B. Ese es el resultado total de mi tabla de verdad. ¿Listo? Es lo que está juntando todo, lo de la izquierda y lo de la derecha. Como les digo, ustedes a veces suelen tener más espacio en sus hojas porque lo hacen en tablas de Word o algunos lo hacen en Excel. A mí aquí pues hacerlo a mano pues ocupa más espacio y por eso pues me toca hacerlo así, pero no hay problema. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? Bueno. Sí. Y entonces, ¿cómo llenamos esa tabla de verdad? Pues resulta que para llenar esa tabla de verdad, ustedes deben tener clara la tabla de verdad básica de los conectivos lógicos. Hay una tabla de verdad básica de los conectivos lógicos y esa tablita de verdad tiene que estar clara, ¿listo? Si no está clara, entonces ahí van a tener inconvenientes. O pueden colocarlas aquí en Google, de pronto se puede encontrar, la verdad nunca he buscado, pero vamos a ver si de pronto pues está aquí, si está aquí pues nos salvamos, ¿listo? Ah, bueno, aquí está, miren, aquí está. Esta es la tabla de verdad básica, ¿listo? Esta es la tabla de verdad básica que podemos utilizar. Entonces, lo que les decía, si está, pues perfecto, y no, pues teníamos que armarla. De hecho, la armamos en el primer CIPAS que hicimos, nosotros la construimos y miramos por qué tenía que ser así y por qué tenía que cumplir todas las condiciones y todo eso. Bueno, eso lo hicimos allá. Voy a ver si de pronto me deja pasar solo la tablita. Aquí está. Entonces, vamos a copiarla y vamos a pasarla. A ver si me deja copiar solamente con esto. Voy a copiarla, a ver si me deja. Listo. Y vamos a pasarla acá. Mi tabla de verdad básica, miren lo que es. Aquí. Ahí está. ¿Listo? Esta es la tabla de verdad básica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Miren, en la negación, si una proposición es verdadera, al negarla la vuelve falsa. Si una proposición es falsa, al negarla la vuelve verdadera, ¿no? Entonces, es como las cositas. Por ejemplo, en la disyunción, que es la I, ¿no? En la disyunción, que es la I, pues observen lo siguiente. La disyunción solo es verdadera cuando las dos premisas son verdaderas. Si hay alguna premisa falsa, la disyunción es falsa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En la conjunción, perdón, no sé si fue que lo dije mal. En la conjunción, ¿no? Sí, ahí lo dije mal, sí, caí en cuenta después. Entonces, repitamos para que quede bien. En la conjunción
es verdad si las dos premisas son verdaderas. Si hay algo de falsedad en la conjunción, lo devuelve entonces todo falso, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la conjunción solo es verdad cuando las dos premisas son verdaderas. Si hay algo de falsedad, se vuelve todo falso. En la disyunción, ahora sí, en la disyunción casi siempre es verdad. La única manera de que la disyunción sea falsa es que las dos premisas sean falsas. Si las dos premisas son falsas, la disyunción es falsa. Pero si hay algo de verdad, la disyunción se vuelve verdadera. ¿Listo? Cuando tenemos el condicional, miren, el condicional solamente es falso cuando nosotros tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso. Si tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso, el condicional es falso. De resto, siempre es verdad. Y el bicondicional, miren, si hay algo de falsedad, es decir, si hay solamente una verdadera y una falsa, una verdad y una falsa, el bicondicional es falso. Si las dos son verdaderas, el bicondicional es verdadero, y si las dos son falsas, el bicondicional es verdadero. ¿Listo? Esa es la tablita de verdad básica, esa tenemos que aprendérnosla, de hecho hay que aprendérsela. Esa se la ha visto en las webconferencias, se la ha visto pues en los CIPAS, en los B-Learning, se la ha visto pues ya en toda parte. Por eso no entramos pues mucho en detalle ahí, sino que simplemente la vamos a utilizar, ¿vale? Ahora sí, ¿cómo llenamos nuestra tabla de verdad? Ya dijimos, esta tabla de verdad va a tener 8 filas, ¿no? Ya dijimos que tenía que tener 8 filas. Explicamos que era 2 a la 3, donde 3 es el número de proposiciones simples que tenemos. En nuestro caso particular, entonces, para llenar esta tabla de verdad, como ya sabemos que tenemos que tener 8 filas, pues empezamos colocando nosotros la mitad verdaderas y la mitad falsas. Entonces, si son 8 filas, pues colocamos 4 verdaderas, aquí las voy a colocar en color azul, 4 verdaderas, a ver, aquí, 4 verdaderas, 1, 2, un segundito que quede bien cuadradito, porque si no después nos perdemos en las filas, 3, 4. Miren, hay 4 verdaderas y 1, 2, 3, 4 falsas, ¿vale? 4 verdaderas, 4 falsas. Para la segunda columna hacemos la mitad de la mitad. En la primera columna hicimos mitad verdaderas, mitad falsas. Segunda columna, mitad de la mitad. Es decir, no 4 verdaderas, 4 falsas, sino que hacemos ahora 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y la última columna de las proposiciones simples hacemos la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, no hacemos 2 verdaderas y 2 falsas, sino que hacemos verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Qué hicimos con eso? Pues básicamente organizamos todos los valores de verdad que tenían nuestras 3 proposiciones simples. Todos los valores de verdad. ¿Listo? Y quedó entonces de esta forma. Ahora tenemos que ir viendo por filas y llenando las demás columnas. Por ejemplo, la columna que sigue es la columna de la negación de R. Entonces tenemos que fijarnos en la columna R y hacer la negación de R. Nosotros sabemos que si una proposición es verdadera, al negarla se vuelve falsa, y si es falsa, al negarla se vuelve verdadera. Entonces es justamente lo que hacemos. En la primera fila, R es verdadera, por lo tanto la negación es falsa. En la segunda fila, R es falsa y por tanto la negación es verdadera. Tercera fila, R es verdadera y por tanto la negación es falsa. Y así sucesivamente vamos armando toda nuestra columna. La última fila, R es falsa, o sea que la negación es verdadera. ¿Listo? Y llenamos la columna de R. ¿Me puedes repetir otra vez que me perdí? Claro, vamos fila por fila, ¿cierto? Vamos fila por fila sumándonos. ¿Listo? Vamos por ir fila a fila mirando qué tiene de valor de verdad. Vamos a armar entonces la columna de la negación de R. Nosotros sabemos que la negación actúa de la siguiente manera. Si una proposición es verdadera, al negarla se vuelve falsa. O si la proposición es falsa, al negarla se vuelve verdadera. Y justamente lo que hacemos aquí. En la fila 1, R es verdadera. Significa que la negación de R tiene que ser falsa. Por eso la fila 1 es falsa. En la segunda fila, R es falsa. ¿Qué significa eso? Que si yo niego esa R que es falsa, pues la negación va a ser verdad. Y así sucesivamente. La tercera fila es R verdadera.
al negarla se va a volver falsa. En la cuarta fila, R es falsa. Y al negarla, entonces debería volverse verdadera. En la quinta fila, R es verdadera y al negarla se va a volver falsa. En la sexta fila es falsa, entonces al negarla se va a volver verdadera y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última fila, ¿vale? La columna que sigue es P, entonces Q. Ahí ya tenemos que analizar un poquito más de hecho, porque entonces tenemos ya un condicional. ¿Quién es el antecedente? El antecedente es la letra P que está aquí. Este es mi antecedente, miren, P. ¿Quién es mi consecuente? Q. Entonces tengo que fijarme en estas dos columnas que están aquí, en la columna de P y en la columna de Q, viendo cómo actúa ese condicional. Y entonces hay que recordar qué era lo que pasaba con el condicional. Aquí está, miren. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí me da falso. De resto siempre da verdadero. Pero si yo tengo un antecedente verdadero y un consecuente falso, el condicional es falso. ¿Listo? Miren la primera fila. La primera fila yo tengo antecedente verdadero, consecuente verdadero. O sea que ahí me va verdadero. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo acá de una vez. Verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. En la segunda fila también tengo antecedente verdadero, consecuente verdadero. O sea que el condicional me da verdadero. En la tercera fila tengo problemas, miren. En la tercera fila tengo un antecedente verdadero y un consecuente falso. O sea que el condicional me va a dar falso. En la cuarta fila tengo un antecedente verdadero y un consecuente falso. O sea que va a dar también falso. ¿Listo? En la quinta fila yo tengo antecedente falso, consecuente verdadero. El condicional me va a dar verdadero, porque la única manera que me da falso es antecedente verdadero y consecuente falso. Sexta fila, bueno, me da falso, verdadero, me da verdadero. Séptima fila, falso, falso, también da verdadero. Y falso, falso, en la última fila me va a dar verdadero. Entonces, eso. Miren qué importante es saberse las tablas de verdad básicas, ¿no? ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? No sé quién será. Ay, era yo, profe, qué pena. Listo, no hay problema. Entonces, miren lo importante que es saberse las tablitas de verdad básicas, ¿no? Uno con saberse las tablas de verdad llena esto rapidito, ¿listo? La columna que sigue es un poquito más complicada. Miren lo que dice. Tenemos que hacer el condicional entre Q y entre no R. ¿Qué quiere decir eso? Que Q, la que está aquí, va a ser el antecedente y que no R, la que está por acá lejos, va a ser el consecuente. O sea que yo tengo que fijarme en estas dos columnas, las que le estoy marcando en azul. Tengo que fijarme en estas dos columnas que están aquí, ¿listo? No están seguidas las dos columnas, no importa, algunas veces va a estar así. Pero entonces tengo que fijarme en esas dos columnas, en Q y en no R. Así no estén seguidas, tengo que hacerlo. Entonces vamos a ver. Primer fila. Primer fila, entonces. Voy a hacerla en color azul. Miren, primer fila. Antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Qué quiere decir eso? Que en el condicional esto va a ser falso. ¿Listo? Antecedente verdadero, consecuente falso. Segunda fila, estoy de suerte porque tengo antecedente verdadero y consecuente verdadero. Esto va a ser verdadero. Tercer fila, de hecho, estoy de suerte. Antecedente falso, consecuente falso. Esto va a ser verdadero. Cuarta fila, también estoy de suerte. Va a ser verdadero. Quinta fila, bueno, verdadero, perdón, aquí me estoy saltando, ¿no? Aquí. Verdadero en el antecedente y en el consecuente falso. O sea que esta tiene problemas. Esa es falsa, ¿listo? Repitamos a ver. Antecedente verdadero, consecuente falso. Está bien, listo. Va a ser falsa. Fila que sigue, verdadero en el antecedente y en el consecuente verdadero. Esto va a ser verdadero. Sexta fila, o séptima fila, perdón. Este antecedente falso, consecuente falso. Esto va a ser verdadero. Y última fila, octava fila sería antecedente verdadero, consecuente, antecedente falso, consecuente verdadero. Esto va a ser verdadero. Entonces, llenamos esa tablita de verdad del condicional rapidito. Miren que se llenó facilito mientras que uno se sepa la tabla de verdad básica, ¿no? La columna que sigue. Dice que la columna que sigue yo tengo que hacer, miren, la conjunción, aquí se las voy a marcar, tengo que hacer en color verde, tengo que hacer la conjunción, en color azul, ¿entre quién? Entre la columna que tiene P, entonces Q, que es esta de aquí,
con la columna que tiene a Q y Q, entonces no R, que es esta de acá. O sea que voy a hacer la conjunción entre estas dos columnas que les estoy marcando en color azul. ¿Listo? La conjunción. Y recuerden que la conjunción era una de las más fáciles, ¿no? La conjunción solamente es verdad cuando las dos premisas son verdad. Si hay algo de falsedad, la conjunción es falsa. Entonces, vamos a hacer esa conjunción entre estas dos columnas que están pintadas en azul. Si las dos son verdad, la conjunción es verdad. Si hay alguna falsa, la conjunción es falsa. ¿Listo? Pues es relativamente fácil porque miren, verdadero o falso, ya esto de por sí ya es falso. Entonces, empezamos con un falso aquí porque tiene que ser las dos verdad para que la conjunción dé verdad. La segunda fila es verdadero, verdadero. Ah, bueno, la conjunción es verdadera. La tercera fila es falso, verdadero. Bueno, ya hay algo falso, o sea que la conjunción es falsa. Falso, verdadero es falsa. Falso, verdadero, falso es falsa. Y las últimas tres, miren, verdadero, 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 verdadero. O sea que las últimas tres filas corresponden a verdaderos. ¿Listo? O sea que eso llena esa columna. Lo hicimos rapidito, no nos demoramos ni 10 segundos, yo creo ahí. Entonces, prácticamente ya estamos por acabar. ¿Listo? Y llenamos la columna de acá. Vamos a llenar la columna que sigue. Miren, la columna que sigue es P, entonces no R. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer el condicional entre el antecedente que va a ser P y el consecuente que va a ser no R. O sea que vamos a utilizar la columna de las P y la columna de la R, de la no R que está por acá, de la negación de R. P va a ser el antecedente, no R va a ser el consecuente. Y recuerden que el condicional solamente es verdad cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Solamente va a ser falso ahí, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listo? En la primera fila, miren, antecedente es verdadero, consecuente es falso. Entonces, ya empezamos mal ahí. En la primera fila, esto será falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Segunda fila, antecedente verdadero, consecuente verdadero. Entonces va a ser verdad. Tercera fila, antecedente verdadero, consecuente falso. Problemas, antecedente verdadero, consecuente falso. En esta fila va a ser falso. La fila que sigue, antecedente verdadero, consecuente verdadero. O sea que esto va a ser verdadero. ¿Listo? Verdadero por aquí. O sea que no hay problema en esta fila. Fila que sigue, antecedente falso, consecuente falso. No tiene problema. Eso nos va a dar verdadero. Fila que sigue, antecedente falso, consecuente verdadero. Nos va a dar, no hay problema, verdadero, ¿no? Verdadero. Ya iba a colocar un falso ahí. Verdadero. ¿Listo? De hecho, en las dos últimas filas no hay ningún problema. Miren, antecedentes falsos, consecuente falso, consecuente verdadero, da lo mismo, da verdadero en todos los casos, ¿no? Entonces, verdadero y verdadero. Y eso llena esa tablita, pues, que tenemos ahí. ¿Listo? Y ya estamos prácticamente a punto de terminar el ejercicio porque nos queda la última columna del resultado final, que es el condicional entre la columna que le pusimos de nombre A y la columna que le pusimos de nombre B. Si hacemos el condicional entre las dos columnas, listo, terminamos el ejercicio, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, va a ser lo siguiente. Nuestro antecedente será la columna que tiene la A. Esta columna que está aquí va a actuar como antecedente. Y nuestro consecuente va a ser la columna que tiene la B. O sea, que esta columna de acá va a ser mi consecuente. Por tanto, yo tengo que fijarme en las dos columnas que les he marcado en gris ahí. Y llenémosla pues, porque ya estamos a punto de terminar, ¿vale? Primer fila, miren. Primer fila yo tengo antecedente falso, consecuente falso, esto es verdadero. Segunda fila, verdadero el antecedente, verdadero el consecuente, eso es verdadero. Tercer fila, antecedente falso, consecuente falso, esto es verdadero, no tiene ningún problema. Fila que sigue, antecedente falso, consecuente verdadero, esto es verdadero, no hay ningún problema. Recuerden que el condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Esta fila que sigue, falso, verdadero, es verdadero, no tiene ningún problema. Y de hecho, las tres últimas filas, miren que son verdadero, 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 no hay ningún problema, todo es verdadero. Como ustedes se dieron cuenta, estimados estudiantes, al hacer esta tabla de verdad, nos dio como resultado que
toda la última columna del resultado total es de puros verdaderos. ¿Cómo se llama cuando tenemos una columna en el resultado final que son todos verdaderos? Tautología. Tautología, ¿cierto? O sea que este ejercicio nos está dando una tautología, ¿vale? Nos está dando una tautología y listo, eso es. En este caso es muy importante lo que les decía, ¿no? Aprenderse esta tablita de verdad básica de los conectivos lógicos. Eso sí se lo recomiendo que lo aprendan porque en el examen final aparece y bastante, o sea que es mejor aprendérsela de una vez. Y por supuesto que al aprendérsela uno agiliza y uno acelera mucho el llenado de esas tablas de verdad. Uno la llena facilito. Esta que está aquí es una tabla de verdad completa. ¿Por qué les digo eso? Porque en uno de los ejercicios, o en los ejercicios muchas veces se pide que hagan la tabla de verdad manual, es decir, la tabla de verdad completa. Hay algunos estudiantes que se quieren pasar de listos y colocan la tabla de verdad simulada, esa que les sale en el simulador de lógica de la UNAM, como si fuese la tabla manual, y eso no es cierto, ¿no? La tabla de verdad que hacen en el simulador solamente nos sirve para corroborar los resultados que obtengamos acá. Por tanto, hay que hacer la tabla de verdad completa. ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, ¿alguna última pregunta que tengan? ¿Alguna última inquietud? Profe, sí, yo tengo una preguntita. O sea, hasta Claro, ahora sí. le he entendido todo. Eso quiere decir que para uno hacer esa tabla de verdad siempre tiene que fijarse en esos conectivos lógicos. Exacto, exacto. Estas son las tablas de verdad básicas y son las que uno utiliza para formar tablas de verdad más generales y más complicadas. Entonces, esta de aquí, de los conectivos lógicos, lo que les decía gráfico, sí o sí hay que aprendérselas, ¿vale? Sí o sí se las aprenden, estimados estudiantes. Es muy importante que la aprendan. Y les comento por qué, de una vez les voy adelantando. Cuando llegue el final del semestre, al final del periodo, ustedes tienen un examen final. Ese examen final tiene un peso de 125 puntos sobre la calificación total del curso. 125 puntos son muchísimos puntos que pueden que ustedes les haga ganar el curso, como puede ser que ustedes les haga perder el curso. ¿Listo? Han habido muchos casos de que estudiantes que les ha ido bien en algunas tareas, pero no presentan el examen final o lo presentan mal y pierden el curso por eso. Entonces, 125 puntos de examen final es un peso considerable. Y ese examen final es de todo lo que hemos visto en el semestre, en el periodo, pues, y sale muchísimo de tablas de verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, es importante que esto se la sepan ustedes, porque como el examen tiene tiempo, como el examen es de un solo intento y tiene tiempo, pues hay que hacer estas tablas de verdad rapidito, hay que hacerlas muy, muy ágilmente y por tanto, pues, en este caso sí es muy conveniente que ustedes aprendan esas tablas de verdad básicas para poder sacar rápidamente tablas de verdad más complicadas. Miren que en esta no nos demoramos mucho, ¿no? Y eso que lo hicimos pues con todos los pasos, explicando y todo eso y no nos demoramos mucho. Pero la idea es que ustedes la hagan muy, muy rápidamente. Entonces, ahí pues les dejo la inquietud, ¿vale? Bueno, Buenas noches. Ajá. Dime, Oscar, ¿qué tal? Qué pena. ¿Qué aplicabilidad tiene las tablas de verdad en la carrera? No, estoy tratando de meterla en algún plano, pero no le encuentro la aplicabilidad. ¿Y tú qué estudias, Oscar? Yo estudio ingeniería en alimentos, pero por homologación. Yo soy tecnólogo en alimentos y nunca las había visto, entonces no sé la aplicabilidad. Listo. Mira, por ejemplo, en muchas ingenierías, las tablas de verdad son esenciales, ¿listo? En muchas ingenierías. ¿Por qué? Porque con las tablas de verdad es que uno programa computadoras, hace algoritmos, programa lo que sea que tengas que programar, calculadoras, neveras, microondas, televisores, lo que sea que uno programe, utiliza las tablas de verdad en la lógica de la programación. ¿Listo? O sea, en muchas carreras se utiliza eso. Otra cosa, en todas las carreras y a nivel general, ¿qué es lo que sucede? Las tablas de verdad te están utilizando los conectivos lógicos. Y los conectivos lógicos son los conectivos que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir. Nosotros siempre estamos utilizando conectivos lógicos.
Cuando vamos a la tienda y le decimos al tendero, véndanos por favor 1 libra de arroz y 1 bolsa de leche. Entonces, ahí hay un conectivo lógico que es la I. ¿Listo? El tendero debe entender, debe saber que te tiene que entregar los 2 productos, ¿cierto? Las 2 cosas. No te puede entregar una sola cosa, porque es un conectivo lógico conjunción, y la conjunción solamente es verdadera cuando ocurren las 2 proposiciones. Si tú vas a una tienda y dices, véndame 1 libra de arroz y 1 bolsa de leche, entonces el tendero debe entregarte los 2 productos. Está utilizando el condicional ahí, o mejor dicho, está utilizando la conjunción ahí. Si tú vas a una tienda y le dices, hágame un favor, véndame 1 libra de arroz o 1 libra de azúcar, o 1 libra de azúcar. Entonces, el tendero seguramente entiende que te puede vender una de esas 2 cosas. Si tienes las 2, pues te vende las 2, pero con que tenga la libra de arroz sería perfecto, porque tú dijiste, véndame 1 libra de arroz o 1 libra de azúcar. O, por ejemplo, si dices, véndame, por favor, 5 panes de sal o dulces. Entonces, estás utilizando el condicional, la disyunción en ese caso, y entonces vas a saber que o es uno o es el otro, y si hay los 2, pues de los 2, ¿listo? Entonces, los conectivos lógicos uno siempre los está utilizando, y es importante saber, pues, qué es lo que significan realmente, ¿listo? ¿Qué es lo que significan realmente? Más aún, las tablas de verdad. ¿Qué pasa con las tablas de verdad? Las tablas de verdad son recopilatorios de todos los valores de verdad que tiene una proposición compuesta. ¿Listo? Mira lo que hicimos aquí. Es un recopilatorio de todos los valores de verdad compuesta. ¿Qué significa? Que el resultado final en este caso nos dé una tautología. Significa lo siguiente. Significa que esta proposición compuesta que pusimos ahí, que esa proposición compuesta que pusimos originalmente ahí en la tabla de verdad, significa que siempre va a ser verdad, que lo que sea que tú digas con esa estructura que tiene ahí, lo que sea que tú digas, ponle las proposiciones que quieras, ponle el lenguaje natural que quieras, pero lo que tú digas ahí con esa estructura siempre va a ser verdad. ¿Listo? Mira lo importante es, si estamos pensando en una carrera como una ingeniería, donde uno tiene que utilizar mucho la lógica, donde uno tiene que utilizar mucho un lenguaje técnico, pues entonces es importante aprender a argumentar bien y a saber que lo que uno está diciendo es verdad, como nosotros tenemos que aprender a argumentar correctamente. Y por tanto, es importantísimo entender que todo lo que tú pongas, cualquier cosa que tú digas que tenga esta estructura lógica, va a ser verdad. Por eso parte de los ejercicios es también hacer eso, ¿no? Es tome esta estructura lógica, tome este lenguaje simbólico y escríbalo en lenguaje natural. Y lo que tú sea que escribas en lenguaje natural que tenga esta estructura, va a ser verdad. Mira, entonces hay muchísimas cosas en donde la lógica es aplicable. Y tú como ingeniero, y en mi caso yo como matemático, yo soy matemático, y les comentaba la primera vez, la lógica es vital para nosotros, ¿listo? Es vital. Nosotros tenemos que aprender a pensar técnicamente, y el pensar técnicamente es pensar desde el punto de vista de la lógica, utilizando los conectivos lógicos. Y tenemos que saber cuándo lo que estamos pensando es verdad o no, o si depende de las premisas, porque justamente eso es la contingencia, ¿no? Cuando uno le da una contingencia en la tabla de verdad, significa que lo que uno está diciendo, pues puede ser verdadero, puede ser falso, dependiendo pues de cómo son las premisas. Mediante que si es una tautología, dice, póngale lo que usted quiera, que es todo lo que está diciendo ahí, mientras tenga estructura lógica, es verdad. Si es una contradicción, pues estamos diciendo que cualquier cosa que usted le ponga ahí en las proposiciones, si es una contradicción en la tabla de verdad, significa que lo que está diciendo ahí es mentira. ¿Listo? Cualquier cosa que usted está diciendo que sea una contradicción en la tabla de verdad, lo que sea que esté diciendo con esa estructura lógica es una mentira, ¿vale? Entonces, muy importante aprender esto de la lógica para entender bien el resto de carrera que viene. ¿Listo? Estimados estudiantes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que tengan en este momento? Profe, es que en la guía dice que el video puede durar máximo 5 minutos, y si uno se demora más, ¿pasa algo?
No, obviamente, pues no hay que excederse, ¿no? No hay que excederse, pues no es que hay un video de 30 minutos, ¿no? Pero pues digamos que uno como tutor va revisando y bueno, hay muchos estudiantes que gastan 7 minutos, no hay problema, 8 minutos, no hay problema. ¿Listo? Lo recomendado son 5 minutos, ¿no? Pero si te pasas un par de minutos no hay inconveniente, ¿listo? No hay ningún problema con eso. Gracias. Bueno, listo, estimados estudiantes. Bueno, entonces hasta hoy, que hasta aquí ha llegado nuestra sesión de CIPAS. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien habló? Oye, qué pena, yo soy uno de los menos juiciosos. Yo apenas voy a iniciar yo le comenté hoy por WhatsApp. Sí. Usted tiene videos de la explicación, de todo, porque yo apenas voy a empezar a hacer el ejercicio. Claro, mira Santiago, sí. De hecho, si tú entras al foro de actividades, en el foro yo les completé anoche los videos de las webconferencias, los videos del CIPAS pasado, los videos de las 2 webconferencias que han habido, el video también del B-Learning que hice hace algunos días con los estudiantes de Santander de Quilichao. O sea, entra al foro que ahí están todos los videos y probablemente pues mañana ya suba este que estamos haciendo en este momento. Listo, ya queda completo con los videos ahí para que los tengas en cuenta y bueno, ahí tienes tiempito para hacer la tarea, pero hay que ponerse las pilas con la actividad, ¿vale? Listo. Profe, una pregunta. Las CIPAS que tienen puntos, ¿cuáles son? Porque pues supuestamente yo tenía de Birlel, bueno, como se dice, lo de las CIPAS. Y usted dijo que este era normal. No, este es normal. Los que tienen puntos son los que conocen como B-Learning o CIPAS de primera matrícula, ¿listo? A esos generalmente los contacta a ustedes el tutor que a ustedes los tiene asignados para CIPAS de primera matrícula o B-Learning, que no soy yo, en mi caso particular este semestre pues no me tocó mis propios estudiantes, es otro tutor, la verdad no sé quién será, la verdad no sé, pero a ustedes los contacta el profesor, les envía pues el enlace, o ustedes también en el campus, cuando ingresen al campus les dice inscribirse a B-Learning o inscribirse a CIPAS de primera matrícula, y es importante pues inscribirse porque para asignar los puntos tienen que estar inscritos. Si no están inscritos, no hay forma de que uno como tutor pueda asignarle los puntos. Entonces, entra al campus, busca ahí justamente cuando uno está apenas entrando a la materia de pensamiento lógico, ahí les aparece pues que inscribirse a B-Learning y entra ahí y de hecho pues les aparece hasta varias opciones para que tú escojas los horarios que más te conviene y te inscribes con el profesor que más les conviene. No, pero Ajá. Este estaba dentro de la programación que yo tengo ahí, del principio Sí, del pero campus. este es CIPAS normal, este es CIPAS normalito, el otro es CIPAS de primera matrícula o B-Learning. Ah, ok. Listo. Bueno, chicos. La réplica es de mañana. Ah, bueno, entonces mira que ahí da más información. Sí, lo que pasa es que desafortunadamente yo como tutor no puedo ver los CIPAS de los otros profesores. La verdad es que no puedo verlos y entonces no sé ni qué horarios tienen ni cuándo los han citado. Eso sí, la verdad no tengo acceso a eso. Entonces no puedo decirles, no, hoy tienen B-Learning, mañana tienen B-Learning. No, la verdad, eso sí no puedo hacerlo porque no me deja ver esa parte del campus. ¿Listo? Una pregunta. ¿Me escuchas más recortado? Sí, un poquito. Ajá. ¿Las réplicas tienen también nota, puntos o no? Si son las réplicas de B-Learning, sí. Si tienen los mismos puntos de asistir. Es decir, si ustedes tienen sesión 1 y réplica de sesión 1, ¿cierto? Y lo que sucede justamente es que la réplica es la repetición de la primera sesión justamente para aquellos estudiantes que no pudieron asistir. Entonces, al asistir la réplica es lo mismo que hubieran asistido a la sesión 1, ¿sí? ¿Vale? Solamente que si no pudieron por algún motivo asistir, pues asisten a la réplica y no hay ningún problema, también se asignan los puntos. Y la otra es que en todas las sesiones tienen réplica, ¿no? Entonces, tienen sesión 2 y su réplica, es decir, que si no pueden asistir por algún motivo a la sesión 2, pues pueden asistir a la réplica y también es válido el puntaje ahí. Y lo mismo a la sesión 3. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, ya vi. Bien, yo pensé que hoy era martes y hoy es lunes. Bueno, mira que ahí ya les informaron, ¿listo? Bueno, hoy estimados es lunes. estudiantes, ahora sí, entonces, damos por finalizada esta sesión de CIPAS, ¿sí? Profe, qué pena, hombre, una preguntita. Lo que pasa es que yo ya había adelantado una parte del trabajo, ¿verdad? Y usted me hizo una retroalimentación, pero no he podido adelantar más del trabajo.
y pues no, para no volver a subir el mismo documento, solo con ese, como con ese arreglo, yo podría, no sé, comunicarme con usted al WhatsApp para que usted me dé como un visto bueno de si así como lo hice está bien. Es para no volver a subir ese documento sabiendo que solo va a tener ese arreglo. Ok, bueno, sí, no hay problema. ¿Listo? Sí, listo, profesor, gracias. Listo. Angie, ¿no la asistencia la genera aquí el mismo Teams? Genera los asistentes que tuvieron al evento y yo saco de ahí, ¿vale? Por eso no firmamos asistencia. Bueno, estimados estudiantes, entonces ahora sí vamos por finalizar esta sesión de CIPAS. Espero que estén muy bien, espero que estén un poco más claros los temas. Yo les cuelgo el video en el foro apenas lo suba a YouTube. Y bueno, nos veremos entonces en otra oportunidad, ¿vale? Que estén muy bien. Hasta luego, muchachos. Voy a tener la grabación. Muchas gracias, profe. Luego, muchas gracias.